Buenas a todos, gente, soy Franjedrez y hoy estamos aquí para traeros la primera parte del curso completo sobre mi gambito favorito. Al igual que hicimos con la serie de la defensa Pirc, haremos otro curso completo para aquellos jugadores que se sienten cómodos en posiciones arriesgadas, de doble filo y con mucho veneno. Hay que añadir que tenemos que dar las gracias a los grandes jugadores de la época romántica del ajedrez, Murphy, Andersen, Blackburn, Zukertort, etc. La idea de este gambito, como de la mayoría, es el sacrificar un peón para ganar a cambio actividad de nuestras piezas. En esta primera parte analizaremos las tres jugadas posibles de caballo del negro: caballo F6, caballo E7 y caballo C6. Vamos a comenzar con las primeras jugadas del gambito de rey. E4, E5, F4, esta jugada es la que da el nombre al gambito de rey. E por F4, caballo F3 y, como ya hemos dicho, dentro de las tres jugadas posibles de caballo, vamos a comenzar analizando la jugada 3, caballo C6. Bien, nosotros después de la jugada F4, la idea evidente es que después de jugar F4 hemos quitado el peón de E5 sobre el control de la casilla D4 y eso va a permitir que nosotros ocupemos el centro de peones, ¿no? Por lo tanto, vamos a jugar D4 y al mismo tiempo estamos amenazando retomar o recuperar ese peón que hemos entregado anteriormente. Ahora bien, el negro tiene que decidir ahora. Vamos a analizar tres posibles respuestas. Si juegan con D6, si juegan con G5 defendiendo el peón o si juegan con D5. Pues bien, si juegan con D6, vamos a jugar simplemente alfil por F4 y a caballo F6, imaginando que el negro pues intenta desarrollarse normal, ¿no? Y enrocar cuanto antes, nosotros vamos a jugar caballo C3 y a alfil G4, alfil B5. Estamos tocando el caballito de C6 y estamos amenazando la jugada D5, jugando con el tema de las clavadas del caballo. Por lo tanto, el negro tiene que pedirle rápidamente explicaciones a nuestro alfil con la jugada A6. Nosotros vamos a retomar en C6 y después de B por C6 haremos H3. ¿Por qué? Porque si alfil por F3 simplemente dama por y la posición ya sería muy buena, da igual donde enroquemos, tanto de largo como de corto, están muy bien. Si enrocamos de largo vamos a atacar por el flanco de rey, si enrocamos de corto intentaremos aprovechar la columna F contra el punto F7, estamos amenazando E5 tocando el peón de C6 que está débil. Sin duda la posición es mucha ventaja blanca y de hecho el módulo da prácticamente ventaja decisiva. Vamos a volver a la jugada H3 del blanco. Si el negro simplemente se retira a H5 manteniendo la clavada, nosotros haremos G4 expulsando ese alfil y alfil G6 dama E2. Defendemos el peoncito de E4 y el negro tiene que decidir si, por ejemplo, intenta desarrollar con alfil E7 para enrocarse, simplemente nos enrocamos de largo y tras enroque H4, partiendo de la base de que el negro no puede comerse el peón de G4 simplemente porque meteríamos H5 ganando la pieza. Entonces, si juegan H6 para evitarla, metemos H5, alfil H7 y torre de G1 y ya la posición prácticamente es ventaja decisiva. Todas las piezas blancas están atacando al rey negro, vamos a romper en G5, se va a abrir la posición y seguramente tarde o temprano la posición negra se caiga por su propio peso. Por lo tanto, si a unas malas el negro a la desesperada hace torre B8 para intentar activarse un poquito, pues bueno, rompemos en G5, caballo por... Y el ataque blanco sería muy peligroso, la ventaja es decisiva, el módulo se dispara con más de 5 puntos de ventaja, por lo tanto no hay mucho que añadir, ¿no? Vamos a volver a la jugada 11, dama E2. Si en esta posición el negro jugase dama E7 para seguir metiendo presiones en nuestro peón de E4, vamos a jugar enroque largo, que es muy bueno. ¿Por qué? Porque después de caballo por E4 ganando el peón, existe el jugadón dama C4, tocando el peoncito de C6, y aquí tampoco es que tengan muchas, la verdad. Si caballo por C3, simplemente dama por C6 estaríamos ganando ya. Y si dama D7 defendiendo el peón, existe el jugadón D5 brutal. Una jugada como torre H1 permite la defensa del negro con D5. Entonces, para no permitir eso, es muy importante jugar D5. Y ya aquí, ¿qué pueden hacer, no? Si caballo por C3
D por C6 intermedia, caballo por A2 jaque, dama por C6, caballo D4 tocando la damita, tienen que irse, dama D5 tocando la torre, tienen que quitarla y después de caballo C6 controlamos las casillas de E7 y de D8, estamos tocando también la torre de B8 y estamos amenazando torre H E1, por lo tanto la ventaja blanca en esta posición es completamente decisiva. Vamos a volver a la jugada 4 D4 del blanco. Ya hemos visto la jugada D6. ¿Qué pasa ahora si juegan con G5? Pues bueno, simplemente metemos D5 y tras G4 nos comemos el caballito. G por F3, dama por, y a D por C6, alfil por F4, y la posición sería muy sana, ¿no? Por lo tanto, simplemente sacaríamos nuestro caballo a C3, el alfil blanco a C4, tocando el punto de F7, enrocaríamos de corto seguramente, aprovecharíamos las columnas de F y de D, o sea que la posición ya es muy clara ventaja blanca. Así que vámonos a la posición de nuevo de la jugada 4, D4, y nos vamos a centrar en la jugada principal D5. Vamos a comer en D5, dama por y caballo C3. Aquí tienen que decidir por qué. La única prácticamente alfil B4, ya que si dama D8 vendría la jugada D5 y cuando quiten el caballo alfil B5 jaque. Y esta línea es muy bonita porque si se cubren con C6 viene el jugadón dama E2, gente. Un auténtico jugadón que clava el caballo negro y prácticamente fija todas las piezas negras. Fijaros que después de C por B5, alfil por F4 y todas las piezas negras están en la primera fila. Es una posición completamente horrible y la verdad es que no creo que a ningún jugador le gustase estar en esta posición con negras. Si por ejemplo caballo F6 para desarrollarse, enroque largo simplemente, A6, torre H1 metiendo más presión todavía, H6, D6 y tras alfil E6, fijaros qué línea más bonita, D por E7, dama por, caballo por B5, estamos amenazando caballo C7 jaque, tienen que comérselo, dama por B5 jaque, todo está clavado, única caballo D7, dama por B7 tocando la torre y tras torre por A2, rey B1 y prácticamente no tienen jugada, gente. Fijaros que el rey negro está en el centro, tiene que huir de ahí cuanto antes, tienen que buscar la manera de enrocarse cuanto antes, por lo tanto casi que la única sería G5 y tras alfil D6, dama D8, viene el jugadón, torre por E6 jaque, peón por rey por A2 y la ventaja es completamente decisiva. Vamos a volver, gente, a la jugada 6, caballo C3. Ya hemos dicho que prácticamente la única jugada era alfil B4. Nosotros vamos a responder alfil D3. Brutal. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente se ha jugado tanto alfil por F4 como alfil D2 como alfil E2. Sin embargo, la jugada alfil D3 prácticamente no tiene terreno conocido. Entonces, os voy a enseñar cómo jugar con esta jugada, cuáles serían los planes y prácticamente a mí me parece la mejor con diferencia. Si por ejemplo el negro jugase alfil por C3 jaque, simplemente comemos y aquí ¿qué hacen ahora, no? Porque si caballo F6 para desarrollarse, nos enrocamos y recuperamos el peón en F4 y la posición blanca sería ya de clara ventaja al tener la pareja de alfiles y ser una posición completamente abierta, ¿no? Por lo tanto, la posición sería ya muy buena y si después de alfil por C3 jaque, B por C3, el negro jugase G5 para defender el peón de F4, vamos a enrocar igualmente y mucho cuidado, ¿por qué? Si por ejemplo alfil G4 clavándonos el caballo, aprovecharemos para hacer torre B1 y tras enroque largo del negro metemos torre B5. Atacamos la dama, tienen que quitarla, torre por G5, tocamos el alfil, tienen que defenderlo, alfil por F4, el módulo se dispara en esta posición, da más de 3 puntos de ventaja decisiva y la posición negra hay que cogerla con pinza. Vamos a volver a la jugada 9, enroque corto del blanco. Y si por ejemplo en vez de alfil G4 jugasen G4 directa atacando el caballo, metemos caballo E5, muy buena, caballo por E5 y torre E1.
jugando con el tema de las clavadas, estamos amenazando torre por e5 y tras f6, alfil por f4, caballo e7, d por e5, y parece que el negro se medio libera con f5 cerrando toda la posición, pero existe el jugadón posicional e6 increíble, doble exclamación, abriendo la posición, la diagonal de su alfil de casillas negras, su torre de e1, tienen que comérselo, torre e5, impresionante, y tras dama d6, alfil, b5 jaque, no pueden cubrirse de peón en c6 porque la dama estaría en el aire, y tras rey f7 y dama e2, el blanco está amenazando torre a e1 y prácticamente la posición negra se cae sola. Vamos a volver a la jugada 7, alfil d3. Si por ejemplo juegan caballo f6 directa, pues bueno, simplemente nos enrocamos, estamos amenazando la dama. Si la quitan a d8, quitamos el caballito a e2 y ya la posición sería muy sana, ¿no? c3, alfil por f4, caballo por f4, el blanco tiene su alfil en la diagonal que apunta al rey enemigo, sus dos caballos los tiene a disposición de atacar y la columna f para meter más presión aún, por lo tanto la posición ya es muy ventajosa para el blanco desde el punto de vista humano, es mucho más fácil de jugar, ¿no? Entonces vamos a volver a la jugada 8 en roque corto, y si el negro por ejemplo quita la dama a a5, vamos a comer en f4, ¿y qué hacen aquí? Si alfil por c3, peón por y dama por, mucho cuidado que existe el jugadón dama c1 increíble. ¿Por qué? Porque una jugada como caballo por d4 pierden el acto por dama e3, tendrían que cubrirse de caballo y alfil b5 jaque y cae la dama, ¿no? Por lo tanto, no podrían comer en d4 y si se enrocan de corto, simplemente alfil d2 y ganamos la dama, ¿no? Por lo tanto, la posición estaría ya completamente ganada. Vamos a volver a la jugada 3, caballo f3. Ya hemos visto la jugada caballo c6. ¿Qué pasa, por ejemplo, si juegan caballo e7? Nosotros, siguiendo la misma idea, vamos a hacer d4. Al fin y al cabo, esta jugada es típica, ¿no? Que siempre debemos tener en cuenta a la hora de jugar este gambito. Se entrega el peón para dominar el centro lo más rápido posible y ganar ventaja de desarrollo. El negro aquí tiene dos opciones. Si, por ejemplo, juegan d5, vamos a responder con alfil d3, peón por y alfil por e4. Tienen que decidir. Fijaros que ahora estamos tocando el peón de f4 con nuestro alfil de c1 y tenemos ventaja de desarrollo, por lo tanto tienen que buscar la manera de defenderlo o bien por d5 o bien por g6. Si juegan caballo d5, vamos a meter alfil por d5. Aunque parezca rara esta jugada, realmente es la mejor de la posición, ya que después de dama por y enroque corto, el blanco ya tiene el rey seguro, tiene el caballo desarrollado, está amenazando alfil por f4 ganando otra pieza más de desarrollo, está amenazando caballo c3 ganando un tiempo atacando la dama, desarrollando otra pieza más. ¿Y qué puede hacer aquí el negro? Prácticamente no tiene casi nada. Si alfil d6, torre 1 jaque, si se quitan con el rey esto ya es horrible, ¿no? Caballo c3, caballo e4, caballo por, alfil por f4, la posición es completamente ventaja decisiva. Y si después de torre 1 jugasen alfil e6, metemos caballo c3 y d5, ¿no? Ganando la pieza. Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 8 en roque corto. Si el negro jugase alfil g4, simplemente caballo c3, la misma idea. Dama d7, prácticamente metemos lo mismo, alfil por f4, alfil e7, h3, tienen que retirarse torre e1, caballo e5 brutal, y tras dama f5, dama d2, estamos amenazando g4, las piezas negras están expuestas a mucha amenaza y terminarán pagando su falta de desarrollo. Por lo tanto, la ventaja blanca ya es muy evidente. Vamos a volver a la jugada 9, caballo c3. Y si aquí el negro jugase alfil por f3, pues simplemente comemos la dama de d5 y tras alfil por damos el doble ganando la calidad, ¿no? Porque aquí prácticamente no pueden hacer nada. Si alfil h5, alfil por f4, alfil d6, simplemente cambiamos y metemos c4. Parece que el negro gana el caballo con caballo d7, pero después de c5 jaque, rey c6 y d5 jaque brutal, el caballo blanco termina escapando y prácticamente el negro ya no tiene jugadas para recuperar esa calidad de menos que tiene, ¿no?
Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 12 caballo por A8. Y si alfil por C2, simplemente alfil por F4 y sacamos el caballito. Y la ventaja ya es decisiva, ¿no? Calidad de más, no hay mucho que estudiar aquí. Vamos a volver a la jugada 8 en roque corto del blanco. Si por ejemplo juegan G5 defendiendo el peón de F4 para no perderlo, siempre la misma idea, caballo C3, tienen que quitar la dama, torre 1 jaque y cuando se cubran torre E5. ¿Qué hacen aquí? Porque primero, una jugada como dama B6 pierde automáticamente por torre por E7 y el doble en D5. Y una jugada, por ejemplo, como C5 es increíble porque viene exactamente la misma, torre por E7, rey por, caballo por G5, C por D4, alfil por F4, entregando otra pieza más, pero el rey negro, estando ahí en el centro, prácticamente está expuesto a la red de mate, ¿no? Por lo tanto, después de una serie de jugadas forzadas, la partida terminaría con un mate muy bonito de caballo. Una línea sin duda castigando las imprecisiones del negro, así que vamos a volver a la jugada 6, alfil por E4 del blanco. Si por ejemplo el negro juega caballo G6 para defender el peón, vamos a meter H4, amenazando H5. El negro tiene que decidirse. Una jugada como H5 es dudosa porque permitiría temas de cambiar en G6 y tomar en F4 simplemente, ¿no? El plan es muy claro, vamos a sacar el caballo a C3, la dama a D2, vamos a enrocar el largo, el rey negro sigue ahí en el centro casi tiritando, o sea que prácticamente la posición blanca, desde el punto de vista humano, ya es muy ventajosa. Si por ejemplo después de nuestra jugada H4, el negro jugase alfil E7, nosotros vamos a jugar dama E2, ¿y ahora qué hacen, no? Mucho cuidado porque una jugada como enroque corto, que al final es la jugada en plan desesperado, ¿no? La que siempre tienen ganas de hacer y de buscar, permite H5 del blanco, ¿no? Y este es el problema. Que si aquí, por ejemplo, caballo H4, simplemente nos comemos el peón de F4 y tras el cambio del caballo, aunque el negro se coma el peón nuestro de D4, después de caballo C3, fijaros la pareja de alfiles que tiene el blanco y prácticamente qué hacen, ¿no? Si torre 8, torre D1, tienen que quitar la dama, caballo D5, rey F1 y están completamente perdidos. De hecho, aquí el módulo se dispara por completo. Y si después de dama E2 del blanco, el negro jugase caballo por H4, pues bueno, comemos en F4 y volvemos a lo mismo. ¿Qué hacen? Una jugada como F5 muy mala porque después de alfil D3, caballo por G por F3, fijaros qué línea más bonita, entregamos otro peón, ya hemos entregado dos, y tras alfil E5, dama B4 jaque, C3, dama B6, caballo A3, amenazando caballo C4, caballo C4 y prácticamente están completamente perdidos, ¿no? Por lo tanto, no hay mucho que ver aquí, la verdad. Si enroque corto, alfil C4 y caballo G6 mate, y si en vez de enroque corto, alfil E6, caballo G6 con la misma idea, y prácticamente la posición blanca es muy ventajosa. Vamos a volver a la jugada 9, alfil por F4 del blanco. Si el negro, por ejemplo, juega caballo por F3 directa, pues bueno, comemos de peón y tras dama por D4, caballo C3. ¿Qué hacen aquí? Mucho cuidado, una jugada como caballo A6 para defender el peón de C7, por ejemplo, permite alfil E5, que es un jugadón. Si dama B4, enroque largo, alfil E6, A3 pulsando la dama, caballo A4, alfil por B7 y prácticamente están ya muy perdidos, ya que aunque se coman el caballo nosotros nos comemos la torre y la posición es ventaja muy decisiva. Y si después de alfil E5 el negro se le ocurre comerse el alfil, pues evidentemente existe alfil C6 jaque ganando la dama, ¿no? Por lo tanto, la ventaja sería muy decisiva igualmente. Y vamos a volver a la jugada 11 caballo C3. Si el negro, por ejemplo, jugase C6, nosotros vamos a jugar torre D1, dama H2 y rey D2 brutal, con idea de realizar un enroque artificial y aprovechar el potencial de la actividad de las piezas blancas. Caballo C5, por ejemplo, rey C1, nos enrocamos, ponemos el rey seguro
y estamos en lo mismo. Fijaros qué pareja de alfiles. Da igual perderla porque si caballo por comemos de caballo, hay temas en la casilla D6, tanto con el caballo como con el alfil, la columna H, el rey negro no se ve muy bien por dónde va a enrocar, así que la posición prácticamente está al borde del colapso. Vamos a volver a la jugada 11 caballo C3 del blanco. Y si por ejemplo jugasen caballo C6, que es un error grave, vendría torre D1, A3 buena entregando el peón de B2 y caballo D5 amenazando entrar en C7. Prácticamente ya no tienen jugadas y tras torre B8, que parece que se gana con caballo por C7 directa o alfil por C7, existe el jugadón torre H5, gente. Impresionante, ya que la idea es, después de dama por A3, comer en C7, comer en C6, sacrificar la torre y terminar dando mate con la dama en E8. Fijaros la cantidad de ideas y la cantidad de veneno oculto que esconde este gambito si el negro no juega de la manera más precisa. Da pie a muchísimos golpes tácticos y muchísimas formas de castigar la falta de desarrollo del negro. Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 7, H4 del blanco. Si por ejemplo juegan alfil D6 para defender el peón, pues bueno, simplemente caballo C3. Si H5 estamos en lo mismo, ¿no? Alfil por G6, dama E2 jaque. Si dama E7 podemos cambiar damas y jugar este finalito, que evidentemente los caballos son mucho mejores y el blanco tiene mejor estructura que el negro, ¿no? Entonces esto no sería muy allá para el negro, por lo tanto después de caballo C3 casi que lo mejor sería enroque corto. Pero volvemos a lo mismo, siempre que se enroquen permiten H5, si caballo H8, dama D3 tocando en H7, alfil D5 jaque, caballo E5 metiendo más presión, D por E, y esto ya es una locura. Alfil por F7 jaque, dama F3, alfil por, la ventaja es completamente decisiva, el blanco lo tiene todo desarrollado, el negro absolutamente, le falta desarrollar todo el flanco de dama. Por lo tanto, el módulo da clara ventaja decisiva. Vamos a volver a la jugada 9, H5. Y si el caballo por lo que sea fuese a E7, pues bueno, metemos la misma, caballo E5 buena. Y tras F6 existe un jugadón caballo G6 brutal. ¿Por qué? Primero, una jugada como caballo por G6, nosotros vamos a comer, nos abre la columna H y tras H6 dama F3. Estamos amenazando el peón de F4 y alfil de 5 jaque. Si nos evitan alfil de 5 jaque, vamos a comer en F4 con el alfil y tras alfil por, dama por, ¿qué hacen, no? Porque prácticamente el negro es que tiene que liberarse de alguna forma. No pueden comer en D4 tampoco por alfil de 5 jaque, ¿no? Entonces, si F5 alfil de 3, estamos amenazando alfil C4 jaque y alfil E6 enroque largo con una clara ventaja. El peón de G6 del blanco es muy peligroso. Vamos a volver a la jugada 11, caballo G6. Si el negro jugase torre 8 quitando la torre, pues bueno, cambiamos en E7. Si comen de dama, simplemente enrocamos de corto con la tranquilidad. Comemos en F4. Mucho cuidado que no podemos comer de dama porque nos clavan la dama. Por lo tanto, hacemos alfil de 5 jaque, caballo E6, alfil por D6 y H6. La verdad es que me parece una posición de doble filo y que el peón de menos del blanco está mucho más que compensado, ya que las piezas blancas están más activas. El enroque negro me atrevería a decir que está un poco más débil que el rey blanco, aunque tenga menos peones que lo protejan, ¿no? Porque prácticamente a partir de aquí, ¿qué hacen, no? Si dama B6 jaque, simplemente quitamos el rey. Si se comen el de B2, mucho cuidado que existe la línea dama G4 amenazando mate y a G6 dama D4 jugando con las clavadas y tocando en el peón de F6. Por lo tanto, la ventaja en esta posición sería prácticamente decisiva. Vamos a volver a la jugada 12, caballo por E7. Si en vez de comer de dama comiesen de torre, simplemente volvemos a enrocar, C6 alfil por, torre por, y bueno, se llegaría a esta posición en la que el módulo da 0,60 de ventaja a la blanca, que sin duda
pues tiene las piezas más activas y humanamente la posición podríamos decir que es más fácil de jugar, ¿no? Así que vamos a volver a la jugada 11, caballo G6 de nuevo. Y por último, decir que H por G6 prácticamente no sería una opción, porque después de peón por, la dama entraría al ataque, tras rey F8, dama H8 jaque, y tras caballo G8 existe una auténtica línea que es una barbaridad. Dama por G7 sacrificando la dama, rey por torre H7 jaque y torre F7 jaque mate. Impresionante, gente. Vamos a volver a la jugada 4D4 del blanco. Ya hemos visto la línea con D5 del negro. ¿Qué pasa si juegan con caballo G6 para defender directamente el peón de F4? Nosotros vamos a seguir la misma idea, H4 para expulsar ese caballo. H5, aquí el negro ahora sí puede evitarlo porque no tenemos el alfil en D3. Por lo tanto, caballo C3, alfil E7, caballo D5 buena, y aquí el negro tiene que decidir. Si por ejemplo juegan con D6, vamos a meter dama D3, vamos a recuperar el peoncito de F4, a cambio el negro se comerá nuestro peón de H4, vamos a comer y G3. Para esto hicimos dama D3, para defender el peón de G3, gente. Tendrían que quitar el alfil, caería el peón de H5, caballo por F6, dama por... Y aquí jugadón, señores, alfil G5 brutal, única dama G7 para defender la torre, y tras el cambio de torres y enrocar el largo, el rey blanco está mucho más seguro, tenemos pareja de alfiles, las piezas más activas, vamos a romper en E5 seguramente, y la ventaja prácticamente sería casi decisiva. Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 7, caballo D5 del blanco. Si el negro jugase C6, por ejemplo, vamos a volver a comer en F4 y tras caballo por H4, G3 aquí. Tocamos el caballito, tienen que cambiar, dama por G6 defendiendo el peón de H5 y nosotros, bueno, tenemos que poner nuestro rey seguro, pues sacamos el alfilito para enrocar el largo, D6 y enrocamos el largo. Mucho cuidado, que aquí seguramente a más de uno se le vaya la mano con las negras y hagan alfil G4. Pues gente, estad atentos porque es increíble la línea que se viene. Dama por G4, brutal, sacrificando la dama, peón por, torre por jaque, se pueden cubrir de alfil y E5, increíble, gente, increíble. Caballo de 7, el negro, el problema que tiene es que tiene que desarrollarse, si no, prácticamente se va a quedar sin piezas, ¿no? Pero aquí metemos E6, prácticamente toda la línea forzada, gente. Peón por alfil de 3, amenazamos alfil por G6 jaque. ¿Y qué hacen, no? Si E5, alfil por G6, torre H7, torre F7 jaque, única rey G5, alfil E4, cuidado que estamos amenazando mate, tienen que comerse el caballo y después de alfil por y torre H1, la partida se gana. Vamos a volver a las jugadas 17, alfil de 3. Si por ejemplo jugasen dama F6, metemos alfil por G6 jaque igualmente y a rey de 8, torre H7. El rey negro tiene que intentar escapar, pero después de torre F7, caballo por E6 jaque. Claro, si rey B6 simplemente nos comemos el caballo y ya serían muchas piezas, ¿no? Y si rey C8 para defender su caballo, vendría alfil H7, increíble, gente, increíble. La dama negra está encerrada y es inútil. En esta posición el módulo se dispara y da ventaja decisiva. Vamos a volver a la jugada 17, alfil de 3 de nuevo. Y si jugasen dama E7, prácticamente viene lo mismo. Alfil por, torre H7. La única diferencia es que en esta ocasión existiría el truquito torre por G7 y caballo por E6 jaque, ganando la partida, ¿no? Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 7, caballo de 5 del blanco. Si por ejemplo no juegan ni D6 ni C6 y juegan alfil por H4 jaque, simplemente vamos a cambiar y nos vamos a comer el peoncito de F4, ¿no? Estamos amenazando el peón de C7, tienen que evitarlo con D6 y alfil G3 tocando el caballo. La única es quitar el caballo y después de torre por H5 y dama por, vamos a enrocar rápido, vamos a castigar ese rey en el centro de las negras. El módulo valora la posición con una ventaja decisiva de más de 3 puntos, por lo tanto no hay mucho que añadir, gente. Es algo que creo que se ve a simple vista.
vamos a volver a la jugada 7, caballo D5 de nuevo. Y por último, decir que si hacen caballo por H4, vamos a comer de alfil. Si cambian el caballito, pues bueno, comemos de dama y recuperamos el peoncito en H5. Y si no se comen el caballo y juegan D6, comemos nosotros en H4 y tras alfil por G3, prácticamente si quitan el alfil volveríamos a comer en H5, por lo tanto casi que la única sería G5. Y después de dama F2 para enrocar cuanto antes, torre por H4, dama F4, fijaros en las piezas negras del flanco de dama, si caballo D7, alfil H3, caballo F6 jaque, y la posición está completamente perdida, gente. No se puede prácticamente mover ninguna pieza negra. Y si después de dama F4 jugasen alfil G4 para evitarnos el enroque, zambombazo. Dama por G4, peón por torre por H8, ahora sí. Y después de torre por, esto es pieza de más, gente, por lo tanto la ventaja es decisiva. Vamos a volver a la jugada 3, caballo F3 del blanco. Y por último, solamente nos queda por analizar la jugada caballo F6. Aquí vamos a responder con E5. El negro digamos que tiene tres opciones. Si caballo E4, vamos a meter D3, caballo G5 y alfil por F4. Si aquí jugasen caballo por F3, vamos a comer de dama, caballo C6, C3 para reforzarlo con D4 el centro, por eso el negro tiene que romper rápidamente y no permitir eso. Vamos a comer y alfil E2. Y bueno, después de enroque corto, alfil por D6 y D4, vamos a enrocar en corto. Y bueno, podríamos decir que el blanco tendría una ligera ventaja al tener la columna F abierta, por la que pueden crear mucho peligro la diagonal B1H7 y el caballo puede salir rápido a ocupar casilla tanto la de C4 como la de E4. Y bueno, sin duda, humanamente es una posición mucho más cómoda de jugar con blanco. Vamos a volver a la jugada 6, alfil por F4. Y si el negro jugase caballo E6, pues bueno, simplemente quitamos el alfilito y tras D6, D4, alfil E7, alfil C4, enroque, enroque, D por E5, caballo por E5. La posición, el módulo la valora como clara ventaja y supongo que la marca así porque el caballo negro de E6 estorba el desarrollo de las piezas negras. Y las piezas blancas son muy armónicas. El caballo en E5 está en la mejor casilla, la presión sobre la columna F, el caballo saldrá rápido por C3 o D2, y la dama también puede ir rápido al flanco del rey al ataque contra ese enroque negro. Por lo tanto, la posición ya sería de clara ventaja y vamos a volver a la jugada 4, E5 del blanco. Si por ejemplo el caballo fuese H5 para defender el peón de F4, vamos a jugar alfil E2 y aquí ¿qué hacen? Si por ejemplo D6, pues bueno, enrocamos en corto, D por E5, caballo por, dama D4 jaque, rey H1, si dama por E5 evidentemente nos comeríamos el caballito de H5 y tendríamos amenazas de D4, recuperar el peón en F4 y la posición sería muy buena. Y si caballo F6, pues simplemente volvemos y después de D4 vamos a ganar el centro con C4 también. Y fijaros qué línea más bonita, si C5 para evitar el doble, viene peón por, y aquí ¿qué hacen, no? Si comen de alfil, comemos en F4 ya, y tras enroque corto caballo C3. Evidentemente, una jugada como dama por B2 sería muy mala, ya que después de caballo A4, torre B1 y torre B5 ganaríamos pieza, por lo tanto la posición sería mucha ventaja. Vamos a volver a la jugada 14 caballo C3. Si torre D8, pues simplemente dama C2 y tras caballo C6 A3, ¿no? La posición blanca es muy sana, mucho más activa, el módulo da casi 2 puntos de ventaja decisiva y realmente es que estamos amenazando B4, C5, caballo A4, traer las torres rápidamente, el caballo pasarlo por G5 o por E5, el alfil por G5 clavando el caballo de F6. Creo que humanamente la posición es evidente que es mucho más fácil de jugar con blanca. Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 12 T por C5. Y en caso de que comieran de dama, existe el jugadón B4, gente. Brutal. Si dama por B4, alfil A3 y ganamos pieza, por lo tanto no pueden comerse el peón. Y si dama C7, caballo C3 amenazando caballo B5, tienen que evitarlo, C5 ganando espacio, caballo A4 entrando en la casillita, y tras caballo BD7 para evitarlo, caballo G5, esta posición, gente, es evidente que la ventaja es muy decisiva y solamente hay que ver las piezas del blanco y las piezas del negro. Creo que hay una clara diferencia. Vamos a volver a la jugada 5, alfil E2.
Y si por ejemplo jugasen G5 para seguir defendiendo el peón de F4, nos vamos a enrocar. ¿Y aquí qué hacen? Por ejemplo H6, metemos D4, C4, seguimos ganando espacio, caballo por E5, tienen que quitar el caballo de H, B3, si alfil G7 evidentemente evitamos que se enroquen con alfil A3, y si alfil D6, pues bueno, alfil B2, caballo C3, y a pesar del peón de menos, el blanco ya tiene seguro su rey, tiene las piezas mucho más activas, por lo tanto creo que la posición es bastante más sana. Y de hecho, que no os parezca una locura el hecho de que el blanco rompa en G3 para abrir la columna F. Vamos a volver a la jugada 6 enroque corto del blanco. Y por ejemplo, decir que una jugada que se va de la mano como G4 es muy mala, ya que después de caballo E1 estamos amenazando alfil por G4, y si F3 existe el jugadón caballo por F3 increíble. Entregamos la pieza porque ahora el negro tiene que quitar ese caballo si no lo quiere perder. El blanco está amenazando recuperar la pieza, por lo tanto tienen que retirar el caballo. D4, seguimos amenazando el caballo. ¿Y qué hacen aquí? Si caballo E6, alfil H5 y están completamente perdidos. Y si caballo G6, alfil D5 y están completamente perdidos. Por lo tanto, vamos a volver a la jugada 4, E5 del blanco. Y si el caballo lo meten por D5, pues bueno, simplemente caballo C3. Si caballo B6, D4 y a la siguiente recuperamos el peón en DF4. Alfil E7, alfil D3. A partir de aquí se puede jugar ya normal. Dama E2, A3. Y después de enroque largo, yo creo que hay una clara ventaja. El alfil de D3 de la blanca es muy bueno. El blanco va a lanzar el ataque con H3, G4. Prácticamente se va a traer las torres aquí seguramente para atacar contra ese rey negro. Y la posición ya sería un chollo, ¿no? Y si después de caballo C3 jugasen caballo por C3, pues bueno, D por C3. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué hacen, no? Si D5, alfil por F4 y recuperamos el peoncito, dama D2, enrocamos el largo, el alfil a la diagonal. Y el mismo plan de idea, ¿no? Las posibilidades de ataque del blanco le dan una clara ventaja. La pareja de alfiles mirando al enroque negro. Vamos a reunir las torres, vamos a lanzar los peones. Desde el punto de vista humano, la posición blanca es mucho más sana. Vamos a volver a la jugada 6 D por C3. Y si juegan G5, simplemente H4. ¿Y qué hacen aquí? Si alfil E7 comemos en G5 y alfil C4 mirando el punto F7, y después de dama de 5 la partida prácticamente está ganada, gente. Son muchas las amenazas y la ventaja es muy decisiva. Volvamos a la jugada 7, H4. Y si el negro jugase G4, pues bueno, simplemente caballo D4, estamos tocando los dos peoncitos, y después de F3, alfil G5 tocando la dama, única alfil E7 y dama D2. Si alfil por G5, H por G, y prácticamente la ventaja es decisiva, vamos a enrocar el largo, todas las piezas blancas están activas, y fijaros las piezas negras que no han salido de la primera fila, ¿no? Por lo tanto, la ventaja es más que evidente. Y después de dama D2, si el negro jugase caballo C6, pues simplemente enrocamos el largo. Evidentemente, si caballo por D4 nos arregla la estructura y esta posición ya sería muy, muy buena, ¿no? Y si a enroque largo se come en el peón D5, existe G por F3, y aquí existe un jugadón, gente, alfil B5 clavando el peón de D. ¿Por qué? Porque es una jugada que incita al negro a jugar C6. Por lo tanto, después de la jugada torre H1, poniendo la torre mirando contra ese rey negro, F6, alucinen con la línea, gente. Alfil por F6, alfil por, caballo por F3 presionando el caballo de E5, y aunque lo defiendan, después de caballo por y torre por E5, increíble, gente. No pueden comerse la torre porque cae la dama, y si rey F7, alfil C4 jaque, la posición está completamente ganada, gente. Sin duda, una línea espectacular, aprovechando la gran actividad y la gran variedad de posibilidades tácticas que ofrece este gambito. Así que nada, gente, si te ha gustado la primera parte, suscríbete, deja tu like, comenta si te apetece y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.